This meeting is being recorded. Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talks de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí estamos, como siempre, esperándolos a través de Zoom y también a través de las diferentes redes. Estamos transmitiendo por Zoom y luego Facebook, Twitter y LinkedIn. Y ven el programa grabado en YouTube. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, con doble T. Bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a Escampo Laponte, a Tili de León y a Francisco Duarte, que nos acompañan en esta sala. Por ahora, probablemente se sume a alguien más durante la jornada. El día de hoy tengo un tema de alta reflexión. Ay, qué cosa, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje reflexivo. ¿Y qué será eso de aprendizaje reflexivo? Veamos qué nos dice Escampo Laponte. Ella es una mujer muy reflexiva, así que debe tener algunos conceptos sobre aprendizaje reflexivo. A ver, Escampo. Bueno, siento que el aprendizaje reflexivo nos puede llevar a crear acciones o algún tipo de actividad que nos permita que el socio de aprendizaje contacte es decir, con lecciones, con ideas, con incluso esas profundidades que puede encontrar en algunos contenidos que le lleve a aplicarlo a su propia vida o a la cotidianidad o al ámbito profesional. Siento que ese tema reflexivo nos puede permitir entrar en un proceso de discernirlo. Bueno, pueden darse varias cosas allí para llegar a una verdadera reflexión, ¿no? Gracias, Escampo. A ver, Francisco, cuéntame, ¿qué interpretas por eso del aprendizaje reflexivo? Este muchacho está lleno de sonidos, ¿verdad? Bueno, cuando yo leí la invitación a Learning Talk, yo decía, bueno, y es que no, por definición el aprendizaje como tal, cualquier tipo de aprendizaje como tal no es reflexivo. Fue la primera pregunta que se me vino a la mente, ¿no? Porque ¿Y qué te respondiste? ¿Y qué te respondiste ante esa pregunta? Pues comencé a pensar más bien en algunos otros tipos de aprendizaje que hemos visto en anteriores sesiones, ¿no? Donde realmente el aprendizaje prácticamente se da de una manera natural, y no necesariamente tan reflexivo, ¿no? Como hemos podido ver en algunos otros casos, el aprendizaje implícito, por ejemplo. Ajá, Entonces, por ejemplo. exacto. Ajá. Entonces, Sí. ahí pues me dije, bueno, de algo tiene que tratarse esto de aprendizaje reflexivo, entonces no es tan evidente que todo aprendizaje es reflexivo. Entonces lo asocio con justamente la necesidad de hacer un proceso previo de esto que a veces llama metacognición, como poder yo reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo, sobre esa capacidad que podamos tener de hacer un alto pues, en el proceso mismo de aprendizaje para poder darme cuenta qué fue lo que finalmente aprendí. Para mí la reflexión, el aprendizaje reflexivo tiene que ver con eso, con el poderme dar cuenta de lo que estoy aprendiendo y poder hacer metacognición de esto que estoy aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que me hace mucho sentido cuando dices darme cuenta, porque el ser humano es el único ser vivo que se da cuenta cuando se da cuenta de lo que se está dando cuenta. Voy a volvértelo a decir porque suena como un trabalenguas, pero no lo es. El ser humano es el único ser vivo que se da cuenta de que se está dando cuenta cuando se da cuenta. O sea, está en tercera posición. Es el único ser que hace eso. Hay seres vivos que tienen la capacidad de darse cuenta. Incluso hay seres vivos avanzados que tienen la capacidad de darse cuenta cuando se están dando cuenta. Pero el único ser que puede darse cuenta de cuando se está dando cuenta de que se está dando cuenta es el ser humano. Entonces, ahí tienen la capacidad de reflexionar. Revisemos a ver qué nos trae Tilia acerca de lo que piensa ella. Cuando leí el tema, lo relacioné con un tipo de escucha que se maneja
en ventas que se llama escucha reflexiva. Muy Donde bien. tú no das la respuesta, sino que tomas parte del mensaje de la persona para que esa persona dé más información. Entonces, por ejemplo, tú puedes... Excelente relación. Además, porque fíjate, cuando utilizamos el aprendizaje reflexivo, reflexionamos sobre lo que estamos aprendiendo. Además, utilizamos la reflexión para ver cómo es que estamos aprendiendo. También analizamos cómo nos están educando. Además, ¿qué estamos usando para aprender? ¿Qué estamos utilizando? ¿Cuáles son los medios que estamos utilizando para aprender? ¿Por qué lo estamos aprendiendo? O sea, ¿qué es lo que hace que yo tenga que aprender esto? Y por cierto que mucha gente se detiene cuando empieza a preguntar el por qué. O sea, dice, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Ah? Porque pareciera que hay algunas cosas que no tienen sentido. También nos pasa cuando queremos mejorar. O sea, ¿cómo puedo mejorar esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo construir con base en el proceso de aprendizaje que estoy realizando? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué debo aprender primero? ¿Qué debo aprender después? ¿Qué debo aprender hasta el final? ¿Y qué no debo aprender? El proceso reflexivo es extraordinario en el proceso de aprendizaje. No todos los aprendizajes, como bien logró sacar Francisco, no todos los aprendizajes son reflexivos. Hay muchos aprendizajes que ocurren sin darnos cuenta. Entonces, a nosotros, cuando empezamos a pensar de una manera independiente, o sea, de que soy autónomo, yo estoy aprendiendo, yo me doy cuenta de que estoy aprendiendo y empiezo a hacer tangible lo que no lo era en mi mente y empiezo incluso a criticar, o sea, a pensar por qué sí, por qué no. Cuando yo empiezo a buscar retroalimentación acerca de mi desempeño y empiezo incluso a otorgar retroalimentación al desempeño de otro, ahí hay un proceso reflexivo consciente. El aprendizaje reflexivo implica autocrítica. Si no hay autocrítica, no hay la debida reflexión. En la reflexión, lo que yo hago es revisar lo que me está pasando. ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Cuáles son las conductas que estoy adquiriendo? ¿A qué nivel llego yo de esta conducta? Cuando estoy adquiriendo una determinada competencia, ¿cuál es el nivel de desempeño en esa competencia? Y entonces el proceso va ocurriendo en el cual yo voy reflexionando acerca de lo que me está ocurriendo y empiezo a decidir cambiar mi conducta. Y las demás personas empiezan a observar mi conducta. Cuando tú eres facilitador, dice Robert Pike que el aprendizaje ocurrirá cuando la conducta cambie. Si no hay cambio en la conducta observable, no hay aprendizaje. Puede pasar cualquier cosa. Yo puedo repetir, puedo citar, puedo hacer una serie de acciones que muestren que voy aprendiendo, pero hasta que la conducta observable no es expresa, el aprendizaje no está ocurriendo.
el aprendizaje reflexivo implica que yo analizo lo que voy aprendiendo. O sea, incluso me autoanalizo. Incluso le pido a alguien que analice mi desempeño. Me pongo a pensar cuál es mi autoconcepto. Cómo yo me observo a mí mismo en el desempeño de este nuevo aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de aceptación que yo puedo mostrar cuando observo mi desempeño? Yo puedo decir incluso, para mí es inaceptable mi desempeño. Y es el producto de la reflexión que yo ejerzo sobre mi aprendizaje. Si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo y yo no me siento bien en el cómo, en el por qué, incluso en lo que estoy aprendiendo, entonces ese proceso reflexivo me permite producir un análisis que me lleve al desarrollo. Para que yo me desarrolle personalmente, yo debo tener un nivel de aceptación elevado y me debo sentir bien con lo que voy aprendiendo. Si una persona se siente mal con lo que va aprendiendo y al analizarlo lo expresa, entonces ese proceso reflexivo también te permite que tú como educador cambies el rumbo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en el día lunes, yo tuve una estudiante que mostró que no estaba satisfecha. Se sentía incómoda con lo que estaba pasando. Y me lo mostró. Y al mostrármelo, tuvimos una conversación preciosa. Porque entonces yo tuve la oportunidad de decirle, oye, tú sabes, el modelo en el cual te estás incluyendo es un modelo distinto. Así funciona. Ella estaba sorprendida porque algunos de sus compañeros del programa tenían mucha experiencia. Incluso se dio cuenta que habían personas que habían tomado el programa varias veces. Y yo le dije, no solamente que hay personas que han tomado el programa varias veces, es que hay personas que han tomado el programa 100 veces o más. En esta misma sala, en donde ella estaba participando. Hay personas que han tomado el programa 30 veces, incluso 40. Lo han tomado abierto al público e in company, mientras ella estaba llegando por primera vez. Le pasó eso, por cierto, ahora que llegó mi querido Arnaldo, aprovecho para saludarlo. Le pasó eso a Arnaldo. Él sentía que lo habían montado en un tren en funcionamiento y no fue que se montó, sino que lo empujaron dentro del tren y él lo único que sintió fue el pase del tren que se lo llevaba y de pronto dijo, ay, yo estoy montado en un tren y no entiendo porque aquí hay gente que parece que son pasajeros de toda la vida. Ese proceso reflexivo permite, óyeme esto, que se mejore la relación entre los estudiantes. Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que ejercer. Tenemos que lograr mejorar la relación entre nuestros estudiantes y también entre nuestros estudiantes y nosotros como facilitadores. Por cierto, se me perdió Tilly y la tenía, no sé si me levantó la mano o que me pidiera parar o me levantó la mano que se me iba a retirar brevemente. Ojalá que pronto se conecte para que me diga qué pasa. El aprendizaje reflexivo, además, permite que tú te organices.
Una de las cosas que pasa cuando tú aprendes es que tú llegas a un caos. Y tú piensas que el caos no es bueno. A mí me encanta el caos ordenado. De hecho, existen unas organizaciones que se llaman organizaciones caórdicas. Muy interesante, por cierto. D. Hawk es el autor que la revisa primero y hay ahora muchos autores que trabajan con organizaciones caórdicas. Piensen en esto. ¿Quién de ustedes que está conectado aquí o a través de las redes, quién de ustedes tiene tarjeta de crédito? De cualquier marca. A todos, perfecto. ¿Quién de ustedes tiene tarjeta Visa? Una tarjeta de marca Visa. Muy bien. ¿Y dónde queda la sede de la empresa Visa? No sabe. ¿Y dónde queda? ¿Quién es el presidente? No sabe. Ustedes saben que la empresa Visa facturará más de 3 trillones de dólares. Resulta que cómo es posible que nosotros no sepamos quién es el presidente y dónde queda la sede. ¿Y es por qué? Porque es una empresa caórdica. Es una empresa que incluso se maneja con muy pocos empleados. Ahora, ahí donde vive mi querido Francisco, en la ciudad de Miami, que es una sede espectacular de la empresa Visa, el número de trabajadores es mínimo. Lo mismo pasa en cada país. Son muy pocos los empleados que trabajan para Visa. Lo que ustedes conocen normalmente son los bancos emisores de la tarjeta Visa. Las diferentes formas de emitir, porque incluso ya Francisco llega con su teléfono celular y pasa la tarjeta Visa a través de su teléfono celular. Ustedes lo han visto. Eso se ve mucho aquí en los Estados Unidos. En otros países todavía no está tan avanzado en ese sentido. Eso es importante, saber que existen organizaciones que han convertido el caos en un orden. Lo mismo ocurre con el aprendizaje reflexivo. No, el aprendizaje reflexivo permite organizar el caos. Tili, me habías levantado la mano. No, Adrián, discúlpame, tenía un... Ok, ya, estabas indicándome que ibas a actuar. Gracias, discúlpame. Entonces, fíjense, cuando nosotros empezamos a estudiar un tema, es igual que cuando nos inyectan cualquier cosa en nuestro cuerpo. El cuerpo empieza a atacar lo que inyectaste. Cuando tú ingieres el alimento, lo que produces dentro del aparato digestivo es un caos. Todos los ácidos, todos los jugos gástricos, todo eso empieza a revolver aquella cosa para producir el acto mágico de la nutrición. Esa desorganización que se produce en la ingesta o en la inclusión de algo nuevo en nuestro torrente sanguíneo es similar a la que se produce en nuestro cerebro con el nuevo aprendizaje. Se produce un caos mental. Y de hecho, muchas veces tú dices, Dios mío, estoy atontado, o sea, estoy overwhelmed, estoy exhausto de tanto pensar, porque son muchas las cosas que me están pasando estudiando este tema. Recuerda, Arnaldo, tu primera clase de termodinámica. Recuerda, Francisco, tu primera clase sobre teoría marxista. Recuerda, Tili, cuando la primera vez que te educaron en el manejo de la operación bancaria más, digamos, más sencilla. Tú decías, Dios mío, cuánta cosa tengo que recordar. Es increíble. ¿Eh? La primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que si la entropía, que si la negatoentropía, nada más con eso tenés suficiente para volverte loco, ¿verdad, Arnaldo? Dime. Arnaldo, dime. Oh, eso es cierto. Bueno, saludo a todos ante todo, pero
cuando hablaste del embotamiento, realmente la experiencia que me apareció en la mente inmediatamente fue un proyecto que hice en la zona de Quiriquiri, el estado Monagas, En que Venezuela. cuando veo el plano, imagínate un plano que tenía 3 metros de ancho y 2 metros de altura. Y ahí donde estaba puesto chiquitico todo lo que íbamos a tener que hacer. Lo primero, a mí realmente el cerebro se volvió caótico porque yo lo primero que dije, ¿en qué paquete me acabo de meter? Y el cerebro simplemente estaba loco. Es así que yo me imagino dentro de mi mente un gentío corriendo y dándose golpes con las paredes porque no sabían a dónde iban. Y ese caos logró emparejarse como una semana después, que era mi tarea Bueno, todos los días. te ocurrió rápido la organización. Ahora pregúntale a Pero Francisco cómo se sintió él cuando estaba estudiando las teorías de la carrera de posgrado de sociología en polaco, un idioma que jamás había estudiado, jamás en la vida él había escuchado a nadie hablando polaco hasta que llegó a Polonia. Y entonces la mente de él lo único que escuchaba era una cantidad de cosas raras que parecían palabras. Y algunas, por cierto, se le asimilaban, se le asemejaban a palabras en español. Y eso es lo peor que puede pasar porque la confusión es horrible. Porque tú dices, no puede ser, si esto suena como tal palabra en español, ¿verdad, Francisco? Una cosa de loco. Esa capacidad que tuviste tú de organizarte en un periodo relativamente breve de una semana, a veces nos ocurre en un semestre, en un año, a veces nos pasan un lustro, una década antes de que la organización ocurra. Ese es el proceso reflexivo. Llevar orden al caos. Ahora voy a poner otro ingrediente todavía más complejo, que es asignar el tiempo al aprendizaje. Piensen cuando ustedes, por ejemplo, suponte, cuando Tilly decidió que ella iba a dedicarse a educar a personas en venta. ¿Cómo asignaba el tiempo de su aprendizaje para estudiar los temas? De hecho, ella es como yo, porque a ella le encantan los libros. Entonces ella debió tener una veintena de libros y a veces, como me pasa a mí, espero que creo que también a ella, comenzaba un libro y a las 2 horas comenzaba otro, a las 4 horas comenzaba otro y después estaba leyendo 3 libros a la vez. De hecho, yo muchas veces tengo los libros, aquí mismo lo tengo, aquí tengo 5 libros aquí a la derecha y los voy leyendo. Y a veces no, a veces agarro un libro y empiezo como termita, de tapa a tapa. Esa asignación de tiempo es parte de la reflexión. En el aprendizaje reflexivo, yo asigno el tiempo con base en el objetivo que pretendo lograr. Incluso a mí me ataca la impaciencia. Dios mío, yo rezo, dame paciencia, la quiero ya. Y la verdad es que Dios no es muy comprensivo conmigo. Si nosotros debemos darle un poder al aprendizaje autorreflectivo, es la capacidad de superarnos, de superar las barreras que nos ponemos, que nos autoimponemos o que nos impone un sistema o que nos impone incluso hasta los mismos docentes. Y poner en práctica las habilidades para superar los obstáculos. Piensen cuántas veces le ha pasado que ustedes vieron un obstáculo, así como dicen los que saben,
como si estuvieran ahogando un vaso de agua. Y pensaron que lo peor iba a ocurrir. Y veían el obstáculo enorme. Pero el proceso reflexivo les hizo descubrir que se estaban ahogando en un vaso de agua. Y lograron superar cualquier obstáculo que se les presentó. El proceso reflexivo te permite hacer la famosa análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El famoso análisis FODA. ¿Qué es en análisis FODA? Es un proceso reflexivo. Eso es aprendizaje reflexivo. Pensar qué fortaleza tengo yo para aprender esto que estoy aprendiendo. ¿Cuál es la debilidad que tengo y cómo la puedo superar? ¿Cuál es la oportunidad que se me presenta con este aprendizaje y cuáles son las amenazas que debo vencer? Ese proceso combinado con la administración de nuestro tiempo, con la autogestión de la organización, con el ingrediente de la paciencia, nos hace evolucionar para avanzar. Si nosotros sabemos que parte de la característica del aprendizaje reflexivo es que yo debo saber lo que estoy aprendiendo, el por qué lo estoy aprendiendo, el cómo lo estoy aprendiendo, entonces empiezo a analizar con más profundidad y aparece el análisis FODA. Establezco las prioridades para organizarme y puedo mejorar el proceso y construir un proceso de aprendizaje. ¿Cuáles creen ustedes, según lo que han escuchado en esta parte de la conversación acerca del aprendizaje reflexivo, cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios nos aporta el aprendizaje reflexivo? Veamos. ¿Qué me dicen? Adelante, Tili. Cuando yo lo he asimilado y he entendido todos los beneficios que trae, puedo empezar a utilizarlo. Eso que aprendí, porque ya en mi mente está claro que me conviene aprender esa parte. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Tili. A ver, Francisco. Bueno, el aprendizaje reflexivo permite justamente hacer una pausa de lo que estamos haciendo y revisar cuál ha sido la secuencia de lo que estoy aprendiendo, por ejemplo, o cuáles son esos elementos principales dentro del proceso de aprendizaje, distinguir qué son los elementos prioritarios. Permite también hacer estructura de lo que estoy aprendiendo, que también es muy importante. Muchas veces recibimos tanta información que no sabemos cómo estructurarla en nuestra mente. A mí me pasa muchas veces eso. Digo, bueno, ¿y cómo se combina esto con lo otro? Entonces la reflexión que se puede producir en cualquier momento, no lo asocio necesariamente en el momento que yo estoy aprendiendo, sino caminando yo puedo estar reflexionando sobre ese mismo proceso de aprendizaje y ahí es donde a partir de esa reflexión es donde yo logro estructurar, y eso es uno de los beneficios justamente de poder reflexionar sobre un proceso de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Fíjate, ahorita me hiciste recordar tu reunión del equipo de acompañamiento. También acabo de recibir la minuta del equipo de acompañamiento de Ivette Casanova. Y cuando tú te dejas observar por otros, ese proceso que a veces no es cómodo porque contradice tu propia opinión, contradice tu propio paradigma. Ese proceso reflexivo que genera el equipo de acompañamiento, eso es aprendizaje reflexivo. Ayer nosotros comenzamos nuestro programa de diseño instruccional para la gamificación.
Y estábamos conversando antes de que comenzara esta sesión con Tilly. Escámpola estaba mostrando el conflicto cognitivo que se produjo en la sala cuando cada persona que formaba parte de esa audiencia empezó a hablar sobre qué era un juego, qué era aprendizaje basado en juego y qué era gamificación. Y cada uno tenía una opinión distinta. Incluso buscamos referencias en autores. Y los autores incluso tenían contradicciones. El proceso reflexivo que se produce en un grupo tan maravilloso como el nosotros teníamos ayer, al conversar esto, enriqueció el producto final. Si tú me preguntas a mí, si alguien salió de allí con una opinión diferente acerca de lo que eran esos conceptos, te voy a decir que al menos yo sí. Y probablemente por la sonrisa que estoy percibiendo en Escámpola, también en Escámpola. Creo que si indagamos en el grupo va a pasar lo mismo. Y lo que nos van a decir es que ahora están más confundidos que antes. Ahora, ¿será que la confusión perjudica el aprendizaje? A ver, Francisco está poniendo cara de que no sabe. A ver, ¿qué piensa Francisco acerca de la confusión? A ver, y ver que está ahí también ya sumada. Hola, buenas noches a todos. No, yo creo que al contrario, me parece que estimula, porque precisamente vas revisando tus propios paradigmas y conceptos y sobre todo, a mí me gusta hablar de todo esto cuando es ese aprendizaje colectivo, es mucho más enriquecedor. Entonces, lo que pasa es que incomoda, la confusión incomoda, porque es cuando entro en choque con, pero yo no sé, o sea, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé, o así es como lo he hecho toda la vida, o no sé, la teoría lo que dice es esto. Y claro, incomoda porque tú crees tener la razón, pero como tú bien lo vienes mencionando en la conversación, precisamente está ese proceso de reflexión donde las emociones juegan un papel fundamental para uno decir, ya va, espérate, voy a bajar un momento mi ego y abrirme a esto, por el ejemplo que colocan ustedes ayer con Escámpola, o sea, uno pensaba lo otro, otro pensaba lo otro, y no es que yo tengo mi verdad, es que hay muchas verdades. Entonces ahí creo que viene esa reflexión y al final uno se queda con el aprendizaje que más le encuadre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Claro, y a mí escuchando esa pregunta, si la confusión perjudica el aprendizaje, efectivamente conecto con que la creencia que yo tengo acerca de algo es lo que realmente define ese resultado. ¿A qué me refiero? A mí me cuesta, como soy una persona que me gusta estructurado, o sea, a mí me gusta, si me preguntas si yo prefiero un libro desestructurado que un libro estructurado, yo prefiero un libro estructurado. Yo prefiero tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Así he recibido la formación, ¿no? Y cuando desestructuramos esa parte, pues a mí particularmente no me resulta fácil, ¿no? Porque son como muchas cosas. No me desagrada, pero no me resulta fácil. Entonces creo que es eso, ¿no? De repente ese desagrado que muchas veces suceden, por ejemplo, cuando hay equipos de acompañamiento o cuando hay contradicciones a las opiniones que representamos, bueno, me imagino que tiene que ver de ahí, pues de poder absorber esa opinión contraria o esa opinión distinta. Y sobre todo yo, en mi caso particularmente, me afecta mucho el no seguir una secuencia, el no seguir eso mismo, ¿no? Y entonces, particularmente en el aprendizaje, yo soy de los que opinan que sí debería haber cierto mínimo nivel de secuencialidad. Es mi opinión. Muy bien, déjame mostrarte dos cosas. Primero, aprendes de esta frase que te va a quedar como parte de la sesión de hoy. Si tú no estás confundido, no estás aprendiendo. Esa es la primera frase que tengo que regalar. Si tú no estás confundido, no estás aprendiendo.
Ahora te voy a decir otra. Yo conozco tu religiosidad. Con respeto te la menciono, porque además tengo suficiente confianza para mencionarte que sé tu religiosidad. Por lo tanto, conozco la importancia que le das a los libros sagrados del catolicismo, especialmente a la Biblia, tanto Nuevo Testamento como Viejo Testamento. Ese es el libro más desestructurado que existe. Es un libro completamente sistémico. Donde lo abras, funciona. Si tú abres, de hecho, te recomiendan abrir la Biblia en donde tú quieras y leer. ¿Cómo es posible que tú aceptes que ese libro es perfecto haciendo la desestructura, pero no puedas vivir con la desestructura en otros aspectos? Y yo te comprendo por qué. Porque quizás tu proceso de educación te llevó a que Aristóteles tomara posesión de ti. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, allí te lo dejo para que lo observes. A mí me encanta porque yo escucho las sesiones y entonces yo escucho a la gente decir, eso no fue lo que tú dijiste. ¿Han oído esa frase alguna vez en una sesión de ustedes? Eso no fue lo que tú dijiste. Y entonces yo pienso inmediatamente, ¿y cómo sabes tú lo que yo dije? Si ni yo sé lo que yo dije. De hecho, me dice, pero oye la grabación, para que veas lo que dijiste. Como si el ir a escuchar la grabación me permitiera a mí escuchar lo que dije. Lo único que yo puedo hablar es sobre lo que yo escuché de lo que yo dije. Y lo único que tú puedes hablar es de lo que tú escuchaste de lo que yo dije. Pero no puedes hablar de lo que yo dije, porque lo que yo dije es solo lo que yo dije. Y lo que tú entendiste fue todo lo que tú entendiste. Y lo que yo dije y lo que tú entendiste no es necesariamente lo mismo. En el proceso de aprendizaje necesitas ese proceso de reflexión, de darnos cuenta de que solamente entendemos lo que nosotros entendemos. Y que lo que el otro dijo fue solo lo que dijo. Y lo dijo en ese momento y no lo podía volver a repetir más nunca. Eso es el poder del aprendizaje reflexivo. Adelante, Escámpola. Dime lo que querías promover. No, iba a comentar con respecto a lo que planteabas de Francisco y la secuencia, que de hecho a nivel educativo, bueno, uno siempre está como muy pendiente en el diseño instruccional de la secuencia y de la complejidad, pero cuando vas a los métodos, pues hay diversidad de métodos y entre esos está el método inductivo, ¿verdad? O sea, y es uno de los que más cuesta, ¿no? Cuando vemos facilitaciones o algún tipo de diseño, el que más cuesta es de ir del ejemplo o de lo más particular y llegar a lo general, porque pareciera que la estructura es empezar por el concepto y después del concepto, pues ir aquí, pero cuando lo haces al revés, pareciera que no es que no va a aprender igual, ¿no? Así como también puedes utilizar métodos donde hagas, por ejemplo, descubrimiento, o donde no necesariamente yo te tenga que dar todo elaborado. Por eso en muchas de nuestras sesiones las personas caen en conflicto cognitivo porque están esperando recibir mucha información de lo que nosotros le vamos a decir como la verdad absoluta. Y resulta que, bueno, generamos un poco el tema del caos que dice un poco Adrián, porque bueno, no es que yo te lo voy a decir, es que lo vamos a descubrir, lo vamos a construir, lo vamos a organizar. Entonces creo que por supuesto este proceso es más lento, tiene un impacto mayor porque también rompes estructuras o desaprendes y reaprendes o bueno, o simplemente, pero si yo juraba que eso era así hasta ahorita y quitar eso pareciera que es así como si te están sacando el corazón, ¿no? Entonces para algunos es eso y eso cuesta bastante y es interesante, por eso algunos tienen más conflictos que otros y algunos
están así cosas con su conflicto, algo así como que voy a investigar mientras que otros están que casi lloran. Entonces, es bien interesante eso que ustedes planteaban, porque bueno, sí, el caos definitivamente tiene sus resultados, pero no todos están preparados para ese tipo de metodologías y no todos las sobreviven, ¿no? Algunos dicen, ay no, como que no, yo prefiero mi Yo con estructura esto no puedo. tradicional. Mira, a mí me encanta cuando las personas me dicen que es que yo te he dado autoridad y no entienden lo que me están diciendo. Cuando la gente me da autoridad, lo único que hace es que me permite servirles. Porque autoridad viene de allí, de autoridad, de estar al servicio de. Ellos lo que piensan es que yo tengo una jerarquía. O sea, como yo soy el facilitador, yo tengo una jerarquía. No comprenden, por ejemplo, la gente que asiste al programa de formación de facilitadores profesionales no entienden que el programa se llama formación de facilitadores profesionales. O sea, que los facilitadores profesionales que estamos asistiendo nos estamos formando. Entonces quieren otorgarme a mí la jerarquía. Entonces me preguntan, ¿qué hago? Y entonces yo les digo la frase más famosa que ya cunde alrededor del planeta, que le digo la frase, usa tu mejor criterio. Y eso es como si lo estuviera insultando, en serio. Dios mío, ¿por qué me contesta eso? Te lo estoy contestando porque es lo que te mereces, porque tú eres autónomo. El proceso de aprendizaje reflexivo nos lleva a encontrar dentro de nosotros mismos la experiencia que nos permita utilizar las reservas de nuestra mente, que son ilimitadas, que nos permitan pensar en las alternativas. Y cuando no encontremos suficientes alternativas a nuestro alcance, busquemos las alternativas relacionándonos con los otros estudiantes, relacionándonos con las personas que nos educan. Pensemos en eso. Supónganse que ustedes deciden aprender a pilotear una avioneta. Creo que ahorita, de este grupo no hay pilotos de avioneta, ¿verdad? No hay ninguno. Ajá. Piensen que ustedes decidieron aprender a pilotear avioneta. Y entonces ustedes empiezan a aprender, van al simulador, varias horas, las que exige por lo menos para ir haciendo los exámenes, después empiezan a volar acompañados, incluso después empiezan a volar solos, y entonces empieza un proceso de reflexión en ustedes. ¿Habré aprendido suficiente? ¿Será esto lo que yo tenía que aprender? ¿Será que se me va a presentar una situación que yo no voy a poder manejar? ¿Será que yo tengo unas ausencias en la formación que mi instructor no me proveyó? ¿Será que no revisé suficiente literatura al respecto? Ese proceso lo que hace es que tú te vayas conociendo como piloto y que pienses en las posibles circunstancias. Este día que estamos haciendo esta grabación, el día 18 de agosto, el 10 de agosto, hubo una avioneta que aterrizó en una autopista. El piloto tuvo tanta habilidad que, habiendo estrellado su avioneta, que terminó destruida totalmente, él y sus pasajeros salieron ilesos. Y chocaron con un vehículo y con parte del vehículo también. Y ustedes dirán, bueno, pero eso fue suerte. ¿No será que ese señor estudió para piloto y supo hacer lo que tuvo que hacer para salvar la vida? Cuando tú empiezas a conocerte
de verdad, empiezas a descubrir tu verdadera competencia y empiezas a promover tus nuevos aprendizajes y empiezas a mejorar las habilidades pensando en la resolución de problemas que no existen, que son creados por tu mente, por tu capacidad innovativa. Piensen en esto. Cuando realizamos las sesiones de formación de facilitadores o de diseño instruccional o de los demás programas que nosotros damos, le pedimos a los socios de aprendizaje que elaboren una minuta después de la sesión. También ocurre con las sesiones como de los programas de formación de facilitadores profesionales y conferencistas internacionales. Cada vez que existe una reunión con su equipo de acompañamiento, le pedimos que realice la minuta. Incluso la sugerencia, tanto aquí están varios, Escámpola, Francisco e Ibe están en ese programa. La sugerencia es hagan que uno de los miembros de su equipo elabore la minuta, que no sean ustedes. Es interesantísimo, cuando yo veo la minuta, yo me pongo a pensar, ¿qué estará pensando Francisco de la minuta que acaba de elaborar fulana de tal de la sesión? ¿Qué pensará Ivette? Incluso es muy interesante porque la minuta te permite evaluar tu sesión con los ojos prestados. Qué maravilla poder evaluar una sesión con los ojos prestados, que es lo mismo que hacemos cuando pedimos a alguien retroalimentación. Le pedimos que nos preste sus ojos. Y tú dices, está bien, pero cuando otorga retroalimentación lo hace desde su propio ser, desde su propia competencia. Por lo tanto, no es la mía. Claro, es lo bueno. Te presta sus ojos, te observa desde sus distinciones y a veces te deja ver cosas que no habías podido ver. Ese proceso de reflexión es maravilloso. Pues te permite analizar las diversas formas de realizar cualquier actividad. Si yo me pongo a distancia, normalmente es como yo puedo observar mi desempeño. Analizando lo que ocurrió, pensando en cómo mejorar, analizando las nuevas habilidades, a ver a qué nivel he logrado desarrollar. Ahora, ¿cómo realizar la labor como facilitador de una educación reflexiva? David Kolb, famoso por su trabajo sobre estilos de aprendizaje y también de aprendizaje experiencial, nos dice: un enfoque de enseñanza reflexiva implica el uso de técnicas de aprendizaje basadas en la experiencia, que involucran a toda la persona y estimulan la reflexión sobre la experiencia al tiempo que abren al estudiante nuevas experiencias. Entonces, no hay aprendizaje experiencial si no hay aprendizaje reflexivo. Que yo pueda expresar lo que siento es parte del proceso reflexivo. Y ustedes hagan la prueba con sus estudiantes. Ustedes pregunten cómo se sintieron con esta sesión. Le va a responder de una forma profunda. Bien. Piensen las personas a quienes saludaron hoy. A ver si cuando ustedes le preguntaron cómo te sientes, a ver si no le contestaron bien. La mayoría de las personas no realiza un proceso de reflexión antes de contestar. Y contesta automáticamente.
A las pruebas me remito. A mí me pregunta Tilly hoy, ¿cómo te sientes? Y la respuesta tardó al menos 2 o 3 minutos. Porque yo no tengo derecho de contestarle a Tilly bien, porque la estoy maltratando como amiga. Si yo le contesto bien, no le estoy contestando nada. Entonces le hablé sobre mis inquietudes, sobre las cosas que me pasaron buenas. Tardé 2 o 3 minutos en responderle. Tú dices, ajá, pero yo no puedo perder tanto tiempo en cada interacción. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar cómo se siente? Parte del trabajo nuestro como facilitadores es lograr mantener un diálogo con nuestros socios de aprendizaje. Reflexionar sobre lo que están aprendiendo. Razonar para que venga la actuación. Si no, va a pasar que va a haber actuaciones que son automáticas. Indaga cada vez que vayas a preguntar. Pues date cuenta que la gente, sobre todo a partir cuando entra en la adolescencia, empieza a pasar que no te responde. Dense cuenta, los adolescentes no te responden nada. Es muy raro que un adolescente te responda. ¿Cómo te fue, hijo, en el colegio? Bien. ¿Cómo están tus amigos? Chévere. No te está respondiendo nada. Si tú no estableces un diálogo, te vas a quedar para vestir santo con ese adolescente. Hay una parte del proceso de educación reflexiva que implica responsabilidad. Que implica incluso una conducta de apoyo y de crecimiento personal. Que busca el bienestar del estudiante. Si tú vas a dictar un programa, cualquiera que sea el tema que vas a presentar, tienes que pensar en la calidad del conocimiento que va a generar ese proceso de aprendizaje. Pensando en el bienestar de tus estudiantes y en el crecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. No importa si es un tema técnico, un tema científico, un tema humanístico, un tema religioso, lo que sea. Tiene que haber todo un proceso que genere conocimiento reflexivo. Preguntas. Bienvenidas a sus preguntas. Sí, mencionabas en la primera parte, Adrián, de este Learning Talk, qué es lo que no debo aprender, que como parte del aprendizaje reflexivo justamente se genera esa otra, qué es lo que no debo aprender. ¿Pudieras explicar un poco mejor eso? Cuando decides, eliges. Entonces yo puedo decidir aprender algo y ya muestro la elección del camino que voy a trazar. Por ejemplo, en aprendizaje hay enorme cantidad de caminos. Si tú, por ejemplo,
eliges que vas a aprender sobre aprendizaje acelerado, tienes que pensar, si yo no le dedico al menos 5,000 horas a este tema, no voy a poder tener la experiencia profunda que necesita el dominio del tema. Entonces, si te dicen, oye, Adrián, tú estás estudiando aprendizaje acelerado, ¿por qué no viene? Mira, estamos estudiando programación neurolingüística. Entonces, tienes que pensar. Correcto. ¿Será que si yo comienzo a estudiar programación neurolingüística voy a poder dedicarle 5,000 horas también a programación neurolingüística? Y si te envían a estudiar coaching, sabes que vas a tener que dedicarle al menos 5,000 horas más. Y entonces tú tienes que pensar, ¿cuántas vidas tengo yo? Para profundizar en aquellos aspectos fundamentales. Fíjate, acabo de nombrar 3 áreas de experiencia en las cuales yo he dedicado esas horas para estudiarlas. Pero tú jamás me oyes a mí hablando sobre programación neurolingüística. Y fíjate, tengo amigos que son recontra expertos en el tema. Mónico Carvajal, Ramón Marsh, y claro, John Grinder, David Bandler, todos esos. De hecho, he tenido la oportunidad de estudiar con ellos y trabajar con ellos e incluso dar conferencias en paralelo con ellos. Pero yo no hablo de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque esa no es mi área de experiencia profunda. Yeah. Yo me formé como coach desde el año 1973. Me formé con Kenneth Blanchard, Paul Hershey, Peter Senge, Blaine Bartlett, Keith Davis, y luego Ría, Olaya, una cantidad de gente más. Pero yo no me presento como coach. Ofrezco incluso servicios de coaching, pero no hablo del tema. De lo que yo hablo es de aprendizaje acelerado, porque te voy a decir una cosa, alguna que otra ahorita le he dedicado. Entonces yo decidí y elegí mi camino. Ok. Y hay cosas de las cuales no estudio por más atractivas que sean. No, estás loco. Yo, si me meto por ahí, voy a dedicarme 5,000 horas más. Imagínate, si ya voy por 70 años, bueno, tendría que cumplir 150 años y todavía no tengo demasiada garantía de llegar a los 150. Un poco más sí, pero 150 no. A ver, pregunta. Da chance para una más. Aprovechense de mí. Vamos. A la 1. A las 2. Bueno, voy yo con una pregunta. Pues a ver, Tilly, ¿qué beneficio te trajo este Learning Talk? Me refuerza que sin saber el nombre, que se llamaba reflexivo, esa forma de enseñanza, es mucho de lo que yo hago en mis talleres. Porque lo primero que ellos hacen es una autoanálisis de su experiencia. Después ya la retroalimentación de los demás colegas que le van aportando, como prestándole los ojos, como dices tú, y cada uno lo ve de una forma diferente de acuerdo con sus percepciones. Entonces, sin saber... Alexa, stop. Esta Alexa sí es atrevida. Viene a interrumpir a Tilly, no hay derecho, ¿verdad? Me gustó mucho porque me refuerza que estaba utilizando un sistema de aprendizaje reflexivo, que no sabía cómo se llamaba,
Sin embargo, sí lo estoy haciendo. Me pareció muy importante reforzar en mí ese conocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberse conectado.